aprendió desde pequeña a caminar sin hacer ruido, no porque fuera tímida, sino porque el mundo reaccionaba mejor cuando fingía no existir. Cada paso dentro de la ciudad era una prueba de resistencia. No por el peso de los libros que llevaba contra el pecho, ni por el cansancio acumulado tras jornadas interminables en la academia, sino por las miradas. Siempre las miradas. Algunos fingían no verla. Otros la observaban apenas un segundo, lo justo para que la cicatriz cumpliera su función y desviaran la vista con una mueca incómoda. Había quienes no disimulaban. Susurros cortos, risas mal contenidas, palabras que no necesitaban volumen para herir. La cicatriz atravesaba su rostro como un recuerdo que se negaba a desaparecer. No era fina ni elegante. No tenía la forma trágica de las historias heroicas que tanto gustaban contar. Era cruda, irregular, nacida del fuego y del miedo. Nadie le preguntaba cómo la había conseguido. A nadie le importaba. Para ellos, no era una historia, era una marca. Lía mantuvo la espalda recta mientras cruzaba la plaza central. El mercado estaba lleno, demasiado lleno. El murmullo colectivo se transformaba en un muro invisible que la empujaba hacia los bordes. Los vendedores levantaban la voz para atraer clientes, pero cuando ella pasaba frente a sus puestos, el entusiasmo se apagaba. Nadie ofrecía descuentos. Nadie sonreía. Había dejado de esperar algo distinto hacía años. Al subir las escaleras de piedra que llevaban a la academia, su pie resbaló ligeramente. No cayó, pero los libros se deslizaron de sus brazos y se esparcieron por el suelo con un sonido seco que atrajo la atención de todos los que estaban cerca. El tiempo se detuvo. Lía se quedó inmóvil durante un segundo, sabiendo lo que vendría. Sabía que nadie se movería. Sabía que algunos aprovecharían para observarla más de lo necesario. Sabía que otros sonreirían con una satisfacción silenciosa. Respiró hondo y se agachó sola. Una sombra se proyectó frente a ella. No era pequeña. No se apartó de inmediato como solían hacer los demás. No retrocedió. Al contrario, la sombra se inclinó, y unas manos firmes comenzaron a recoger los libros del suelo. Lía levantó la vista, preparada para encontrarse con lástima o burla. No encontró ninguna de las dos. El joven frente a ella tenía el cabello oscuro y despeinado, como si no le importara demasiado su apariencia. Sus ojos eran claros, atentos, tranquilos. La miraba directamente, sin prisa, sin tensión, como si no hubiera nada que evitar. Le tendió uno de los libros. Por un instante, Lía olvidó cómo hablar. Al tomarlo, sus dedos rozaron los de él. Fue un contacto breve, casi accidental, pero suficiente para que algo se agitara en su pecho, inesperado y peligroso. Retiró la mano de inmediato, como si el gesto hubiera sido un error. El joven sonrió, no de forma exagerada, no como quien intenta ser amable a la fuerza. Fue una sonrisa sencilla, real. Lía se incorporó con los libros contra el pecho. Esperó el comentario. La pregunta incómoda. El silencio incómodo. Nada llegó. Él se limitó a apartarse un paso para dejarle espacio, como si aquel encuentro no tuviera nada de extraordinario. Pero para Lía, lo había sido todo. Siguió su camino con el corazón acelerado, sin atreverse a mirar atrás. No sabía quién era él. No sabía por qué había hecho lo que hizo. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, alguien no había visto primero la cicatriz. Y eso la asustó más que cualquier rechazo. Al día siguiente, Lía llegó a la academia con la sensación extraña de que algo había cambiado. No era que la cicatriz hubiera dejado de marcarla, eso seguía siendo tan real como el peso de los libros en sus brazos. Era él. Álvaro. Su imagen había quedado grabada en su mente como un fuego silencioso, constante. Lo encontró en el patio, apoyado contra la pared de ladrillo, observando a los demás con esa calma que desconcertaba. Cuando sus ojos se cruzaron, Lía sintió un escalofrío. No había burla en ellos, ni curiosidad morbosa, solo un interés tranquilo, como si su presencia fuera natural y no una anomalía que mereciera comentarios. «Buenos días», dijo él, sin forzar la voz. Su tono era ligero, casi casual. Lía se sorprendió. Nadie le había hablado nunca así. Se encogió de hombros, incapaz de responder con algo más que un murmuro. «Buenos días». No era tímida. No era que no supiera hablar. Era que sus palabras parecían siempre perderse en el aire cuando estaba cerca de alguien que no la rechazaba de inmediato. Álvaro pareció notar su vacilación, pero no hizo comentario alguno. Se limitó a sonreír, esa sonrisa sencilla que seguía sorprendiendo a Lía.
Cuando la clase comenzó, se encontraron sentados cerca. Ni muy juntos, ni muy lejos, el espacio justo para que Lía sintiera que su mundo había cambiado sin alterar la rutina. Él no la miraba con lástima, no la señalaba ni la aislaba. Solo estaba allí. Y eso la confundía, porque después de tanto tiempo de rechazo, la normalidad de su atención parecía un privilegio extraño. Durante la pausa, Álvaro se acercó con un cuaderno en la mano. Se me olvidó preguntarte algo, dijo. ¿Siempre pesas tanto cuando traes los libros? Lía parpadeó, sin saber si había oído bien. La pregunta no tenía sarcasmo, ni crítica, ni un doble sentido cruel. Era simplemente, práctica, normal. Y eso la desarmó. Sí, respondió, sorprendiéndose a sí misma por la honestidad de la respuesta. Siempre. Él asintió, tomando asiento a su lado sin invadir su espacio. Habló de cosas simples, de clases, de profesores, de libros. No había cumplidos vacíos ni gestos exagerados. Solo conversación. Y mientras hablaba, Lía comenzó a notar algo que no sentía desde hacía años, alivio. Cuando la campana sonó, marcando el final del receso, Lía se levantó. Álvaro se levantó también. Durante un momento caminaron uno al lado del otro, sin tocarse, sin apresurarse. El silencio entre ellos no era incómodo, era una burbuja que los separaba del mundo que siempre los había juzgado. Al salir del aula, un grupo de estudiantes se burló de su cicatriz. Lía ya estaba acostumbrada. Sus comentarios eran como un ruido de fondo que no alcanzaba a tocarla. Pero Álvaro se detuvo y giró la cabeza hacia ellos. No gritó, no insultó, no se lanzó contra ellos. Solo los miró con firmeza, y de alguna manera, eso bastó para que se callaran. Lía lo observó desde atrás, incrédula. Nadie la había defendido así antes. Nadie había hecho nada. Y sin embargo, allí estaba él, sin necesidad de demostrar nada, como si su presencia sola fuera suficiente para cambiarlo todo. Mientras caminaba hacia su siguiente clase, Lía se dio cuenta de algo que la dejó sin aliento. No sentía miedo por la burla. No sentía ira por la indiferencia. Solo sentía curiosidad. Quería entender quién era él, por qué no la veía como los demás, por qué sus palabras y gestos eran tan distintos. Y algo más profundo empezó a crecer en su pecho, un fuego silencioso y peligroso que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Era emoción, era atracción, era la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, alguien podría verla completa, cicatriz incluida. Por primera vez en mucho tiempo, Lía empezó a imaginar que podía existir un lugar en el mundo donde no fuera una anomalía. Y todo gracias a un humano que no le tenía miedo. Los días siguientes pasaron con una extraña normalidad, tan distinta a lo que Lía conocía que le costaba creerlo. Álvaro estaba allí, en silencio o hablando cuando era necesario, sin hacer alarde de bondad ni gestos exagerados. No buscaba atención, no quería aplausos. Solo estaba presente, y eso parecía cambiar todo a su alrededor. En la academia, Lía comenzó a notar las miradas que antes la hicieron sentir pequeña. Algunos estudiantes la observaban con recelo, otros con sorpresa, y unos pocos con una curiosidad más intensa que incomodaba. Se burlaban menos. Se alejaban con cautela. La cicatriz seguía allí, pero parecía que su poder de rechazo se debilitaba frente a la indiferencia tranquila de Álvaro. Él la acompañaba hasta el comedor sin necesidad de palabras, caminando al mismo ritmo que ella. No había prisa, no había necesidad de demostrar nada. Solo caminar juntos era suficiente. Lía sentía que cada paso creaba una especie de escudo invisible que la protegía de los murmullos y las risas. Un día, durante la clase de historia, Álvaro se inclinó hacia ella y le susurró algo que solo ella escuchó. Te concentras demasiado en lo que piensan los demás. No vale la pena. Lía se tensó al principio, pero sus palabras no eran una crítica, eran una observación tranquila, como si estuviera señalando un detalle que nadie más había visto. Algo en la calma de su voz la hizo querer confiar, aunque sabía que aún no podía permitirse bajar la guardia. Ese mismo día, en el patio, un grupo de estudiantes se acercó demasiado. Uno de ellos rió de manera burlona, comentando la cicatriz, mientras otro intentaba empujarla con un libro en la mano. Lía estaba acostumbrada a defenderse sola, a soportar la presión de las miradas y los empujones. Pero esta vez, cuando giró, Álvaro estaba allí. No dijo nada. No necesitaba palabras. Su presencia sola detuvo a los demás. Los miró con tal firmeza, con una calma que desarmaba cualquier intento de burla, que los estudiantes retrocedieron, confundidos. Lía lo observó,
sorprendida. Nunca nadie había hecho eso por ella antes, y la sensación de protección era nueva, extraña, casi embriagadora. Más tarde, Lía y Álvaro caminaron juntos por las calles de la ciudad. Las sombras de los edificios se alargaban con la tarde, y el viento levantaba su cabello mientras avanzaban. Ninguno hablaba demasiado, pero el silencio estaba lleno de significado. Cada gesto, cada mirada, cada paso conjunto parecía un lenguaje que solo ellos comprendían. Al llegar a la plaza central, Álvaro se detuvo. La miró con atención, como si estuviera decidiendo algo importante. No dejes que los demás definan quién eres, dijo suavemente. Tienes más fuerza de la que crees. Lía sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era una advertencia ni una frase vacía. Era una certeza que él le entregaba con sus palabras y su mirada. Por primera vez, Lía comenzó a imaginar que podía existir algo más allá del rechazo constante, que tal vez podía existir alguien que la viera completa, cicatriz incluida, sin miedo ni juicio. Mientras caminaban de regreso, el sol se ocultaba tras los edificios, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Lía comprendió que su mundo había comenzado a cambiar, y aunque no sabía hacia dónde los llevaría, sentía que con Álvaro a su lado, podría enfrentar cualquier cosa. Esa noche, antes de dormir, recordó cada gesto de él, cada palabra, cada mirada. Y algo dentro de su pecho comenzó a latir más rápido, silencioso, peligroso, pero hermoso. Un fuego que no había sentido nunca, que prometía emoción, que prometía riesgo, que prometía amor. Y Lía entendió que estaba empezando a enamorarse del humano que la miraba como si nada de lo que la dañaba existiera. Un sentimiento que la asustaba, pero que no podía evitar. La noche del festival llegó como un murmullo de promesas. Las calles estaban llenas de luces colgantes que se balanceaban con el viento y de aromas dulces que se mezclaban con el humo de las fogatas. Lía caminaba entre la multitud, su corazón latiendo más rápido de lo habitual, y cada sonido parecía amplificado, las risas, los pasos, la música distante que provenía de la plaza central. Nunca había disfrutado un festival. Nunca había sentido que algo así pudiera ser para ella. Álvaro apareció a su lado de manera inesperada, como si hubiera surgido de entre la multitud para estar allí solo con ella. Lía lo miró, sorprendida, pero sus ojos no contenían burla ni duda. Solo calma y presencia. Pensé que no vendrías, dijo ella, intentando que su voz sonara natural. No podía perderme esto, respondió él, con esa sonrisa sencilla que aún la desarmaba. Caminaron juntos por los puestos de comida, sin necesidad de palabras constantes. La música creaba un telón de fondo que parecía protegerlos del mundo que siempre los juzgaba. Pero Lía sabía que no podía escapar completamente. Algunos de los estudiantes que la habían rechazado durante años habían venido al festival, y sus miradas comenzaron a encontrarlos. Un grupo de chicas se acercó, riendo entre dientes, comentando la cicatriz que cruzaba el rostro de Lía. Sus palabras eran afiladas, calculadas para herir, pero Lía ya había aprendido a soportarlas. Lo que no había anticipado fue el empujón que la hizo tambalear. La multitud parecía cerrarse alrededor de ella, convirtiendo la plaza en un espacio que de repente se sentía demasiado pequeño y peligroso. Álvaro reaccionó inmediatamente. No gritó ni se enfrentó con violencia. Simplemente se colocó frente a ella, bloqueando cualquier intento de acercamiento, sus ojos fijos en los agresores. La fuerza de su mirada hizo que las chicas se detuvieran, confundidas por la calma que emanaba de él. Lía sintió que su pecho se aligeraba por primera vez en años. Alguien estaba allí para defenderla, sin necesidad de palabras, sin necesidad de aprobación. Déjala en paz, dijo Álvaro, y su voz, aunque suave, tenía un peso que hizo retroceder a las jóvenes. Lía lo observó mientras los agresores finalmente se alejaban, y por un momento, el mundo se detuvo a su alrededor. Nunca había experimentado algo así. Nunca alguien había intervenido por ella sin esperar nada a cambio. La sensación era tan intensa que casi le dolía. Cuando la multitud volvió a disiparse, Álvaro la tomó del brazo y la guió hacia un lugar más tranquilo, lejos del ruido y de las miradas. Caminaban por un sendero iluminado por faroles colgantes que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes antiguas. La noche parecía más segura con él cerca, como si su presencia creara un escudo invisible. Gracias, susurró Lía, y su voz temblaba más de lo que quería admitir. No tienes que darme las gracias, respondió él. No era por eso que lo hice. Ella lo miró, intentando descifrarlo. Había algo en la manera en que la miraba que decía más de lo que sus palabras podían expresar. Algo profundo, silencioso, que parecía prometer que no estaba sola,
que alguien veía más allá de su cicatriz, más allá de su dolor, más allá de todo lo que los demás habían rechazado. La música del festival llegaba distante, y las luces parpadeaban sobre sus rostros. Lía sintió que algo dentro de ella se abría, un espacio que había estado cerrado durante años por miedo y rechazo. Por primera vez, creyó que podía confiar en alguien, que podía permitirse sentir. No sé qué haría sin ti, dijo finalmente, casi como un susurro, como si pronunciarlo en voz alta pudiera romper la magia del momento. Álvaro inclinó la cabeza, sus ojos claros fijos en los de ella. Nunca tendrás que averiguarlo, dijo. Estaré aquí. Siempre. El aire se volvió más cálido, más cercano, y Lía sintió que su corazón latía con fuerza, con miedo y emoción al mismo tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo no era un lugar hostil. Por primera vez, alguien la había visto realmente, y esa visión la hizo estremecerse de una manera que no podía controlar. Mientras caminaban entre las luces del festival, Lía comprendió que nada volvería a ser igual. Su vida, su miedo, su soledad, todo estaba cambiando gracias a un humano que había entrado sin aviso y le había mostrado que podía existir amor incluso en medio del rechazo y la oscuridad. Y esa certeza, aunque aterradora, la llenaba de una emoción que la hacía sentirse viva como nunca antes. El amanecer llegó con un silencio que parecía anunciar algo imposible de ignorar. Lía se levantó antes de que la luz tocara las calles de la ciudad, sintiendo una tensión en el aire que no podía explicar. No era un miedo común, era un presagio. Sus pasos eran ligeros, casi flotando sobre las piedras frías del camino que la llevaba hacia la plaza central. La ciudad parecía vacía, pero algo en la brisa y en el olor a humo le decía que no estaba sola. De repente, un sonido rompió el silencio. Un rugido bajo, profundo, que hacía temblar la tierra bajo sus pies. Lía se detuvo, los sentidos alertas, la cicatriz en su rostro ardiendo como si reaccionara al peligro. Siempre había sentido cuando algo estaba mal, pero nunca tan fuerte como ahora. Las criaturas llegaron por las colinas, rápidas y despiadadas. Sus cuerpos eran extraños, deformes, con ojos brillantes que parecían devorar la luz a su alrededor. Avanzaban en silencio, pero su presencia era suficiente para llenar el aire con amenaza. Lía no retrocedió. El miedo estaba ahí, sí, pero algo más profundo despertó dentro de ella, una fuerza que no había reconocido hasta ese momento. Álvaro apareció a su lado, igual de alerta, con los puños apretados y la mirada fija en el horizonte. No había necesidad de palabras. Ambos sabían que la calma había terminado. La defensa era la única opción. Lía sintió un calor recorrer sus venas, un poder que nunca había sentido, como si la cicatriz que siempre había sido un símbolo de rechazo se transformara en un sello de fuerza. Sus movimientos se volvieron rápidos, precisos, casi instintivos. Cada paso, cada giro, cada golpe parecía nacido de un conocimiento antiguo, de algo que siempre había estado dentro de ella, esperando despertar. Álvaro peleaba a su lado, veloz y decidido. Cada criatura que se acercaba era derribada antes de poder hacer daño. Sus movimientos eran sincronizados, como si su conexión no necesitara palabras, solo confianza. Lía lo miró un instante y comprendió que no había nadie más en el mundo que quisiera a su lado en ese momento, nadie más que pudiera sostenerla frente al peligro. Una de las criaturas logró esquivar sus ataques y se lanzó hacia ella. Lía la enfrentó con un rugido que parecía salir de lo más profundo de su pecho, un sonido que sorprendió incluso a ella misma. La cicatriz ardió con intensidad, y en ese instante todo su miedo se transformó en furia y energía pura. Con un golpe certero, derribó a la criatura, sintiendo como la fuerza recorría cada músculo de su cuerpo. Álvaro cayó junto a ella por un instante, sangrando levemente por un corte en el brazo. Lía lo miró, su corazón latiendo con violencia, pero no hubo tiempo de detenerse. Cada criatura que caía era reemplazada por otra, y la batalla no daba tregua. Sus movimientos eran fluidos, precisos, peligrosos. La cicatriz en su rostro ya no era una marca de rechazo, sino una señal de que había sobrevivido y que podía dominar cualquier amenaza. Mientras la luz del amanecer iluminaba la plaza, Lía comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era la joven que caminaba sola entre la burla y el desprecio. Ahora era alguien capaz de enfrentarse a lo imposible, alguien que podía proteger a quien amaba, alguien que había encontrado fuerza incluso en la oscuridad que siempre la había perseguido. Cuando finalmente el último enemigo cayó, un silencio pesado y extraño envolvió la plaza. Lía se inclinó, jadeante, mirando a su alrededor. La sangre y el polvo cubrían el suelo, y la cicatriz ardía con una sensación de poder recién descubierto.
Álvaro se levantó, respirando con dificultad, y la miró con ojos llenos de asombro y admiración. Nunca te había visto así, dijo con voz ronca. Eres increíble. Lía lo miró, sus propios ojos brillando con algo que antes solo había estado escondido: orgullo, fuerza y la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa que el mundo les arrojara. Por primera vez, comprendió que no necesitaba la aprobación de nadie más. Su cicatriz, su dolor, su historia de rechazo, todo eso había sido solo el inicio. Ahora, con Álvaro a su lado, estaba lista para cualquier desafío. Y en medio de la luz del amanecer, Lía sintió algo más profundo, más cálido que cualquier miedo o furia, un amor que ardía con la misma intensidad que la fuerza recién despertada en su interior. Un amor que había nacido en la batalla y que, de alguna manera, le daba sentido a todo lo que había soportado. El cielo estaba teñido de un gris pesado cuando Lía y Álvaro emergieron del último ataque. La plaza central, antes llena de vida y ruidos de la ciudad, ahora parecía un campo desolado. Humo y polvo flotaban en el aire, y los restos de las criaturas caídas se mezclaban con la piedra y la tierra. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido un recordatorio de que la batalla aún no había terminado completamente. Lía se inclinó un momento, apoyando las manos en las rodillas, sintiendo como la fuerza que la había llevado a derrotar a los enemigos comenzaba a agotarse. Su corazón latía con violencia, pero no solo por la lucha. La adrenalina, la emoción de estar viva, y la cercanía de Álvaro hacían que cada sensación se multiplicara. Cuando levantó la vista, él estaba a su lado, con el rostro manchado de polvo y sangre, respirando de manera agitada, pero con la firmeza de quien no ha cedido. Lo logramos, dijo él, con un hilo de voz, como si decirlo en voz alta hiciera que todo fuera más real. Lía asintió, pero no pudo evitar que un temblor recorriera su cuerpo. La batalla había sido intensa, más de lo que había imaginado alguna vez. Sin embargo, mientras miraba a Álvaro, comprendió que su mayor miedo ya no era caer. Su mayor miedo había sido siempre estar sola, y eso había cambiado para siempre. Se incorporaron juntos, y Lía comenzó a recorrer el campo de batalla, observando las heridas de las criaturas, los rastros de destrucción y, por primera vez, su propio reflejo en un charco de agua. La cicatriz en su rostro parecía brillar bajo la luz mortecina de la mañana, como si la batalla le hubiera dado un nuevo significado. No era solo un recuerdo de dolor, sino una marca de fuerza, de supervivencia, de poder. Álvaro se acercó, extendiendo una mano para tocar suavemente su brazo. Nunca imaginé que alguien pudiera ser tan imparable, dijo, con una mezcla de admiración y asombro en la voz. Lía bajó la mirada, un calor intenso recorriéndole el pecho. No estaba acostumbrada a recibir elogios sinceros, mucho menos de alguien que la veía completa, sin miedo ni prejuicios. Por un instante, todo su pasado de rechazo se desvaneció, reemplazado por la certeza de que alguien la entendía y la aceptaba tal como era. No podría haberlo hecho sola, susurró ella, la voz apenas audible. Gracias a ti. Él sonrió, y esa sonrisa parecía capaz de iluminar incluso la desolación a su alrededor. Nunca estarás sola, dijo. No mientras yo esté aquí. La ciudad comenzó a despertar lentamente, y las primeras luces del sol atravesaron las nubes de polvo y humo. Cada rayo iluminaba las cicatrices del lugar, las marcas de la lucha, y también las de Lía. Por primera vez, sintió orgullo por lo que veía. Cada golpe, cada caída, cada momento de miedo y dolor la había llevado hasta allí. Y ahora estaba viva, fuerte, y acompañada por alguien que la admiraba de verdad. Mientras caminaban entre los escombros, Lía notó algo inesperado. No sentía solo agotamiento, sino una emoción intensa y profunda. Era miedo, sí, pero también excitación, adrenalina y algo más poderoso: amor. Un amor que no había surgido de la comodidad, sino de la lucha, de la fuerza compartida, del peligro superado juntos. Álvaro la miró de nuevo, con esa mezcla de respeto y ternura que hacía que Lía se sintiera vulnerable y protegida al mismo tiempo. Extendió la mano y, sin que ella dudara, la tomó. Sus dedos se entrelazaron, y el contacto fue más que físico, fue un pacto silencioso de que enfrentarían lo que viniera, juntos. La cicatriz de Lía, que durante tanto tiempo había sido un símbolo de rechazo y soledad, ahora brillaba bajo el sol como un recordatorio de que ella había sobrevivido, había luchado y había encontrado a alguien dispuesto a caminar a su lado. La batalla había terminado, pero algo más había comenzado, la certeza de que su fuerza y su corazón podían resistir cualquier cosa, mientras estuvieran unidos. Y mientras avanzaban por la ciudad dañada, Lía comprendió que el verdadero triunfo no era vencer a los enemigos, sino haber encontrado a alguien que la veía completa,
alguien por quien valía la pena luchar incluso después de la batalla. Por primera vez en su vida, no tenía miedo de lo que sentía. Por primera vez, estaba lista para amar y ser amada, sin reservas, sin dudas. El sol ascendía, iluminando un futuro que prometía desafíos, sí, pero también un amor que ardía con la misma intensidad que la fuerza recién descubierta dentro de ella. Y eso era suficiente. El silencio que siguió a la batalla fue pesado, casi tangible. La plaza central, que había sido testigo de caos y destrucción, ahora estaba cubierta de polvo y restos de la lucha. Cada sombra parecía moverse lentamente con la brisa de la mañana, recordando a Lía que la victoria tenía un costo, aunque ninguno de los dos parecía dispuesto a medirlo en ese momento. Lía se arrodilló junto a Álvaro, temblando ligeramente, no solo por el cansancio físico, sino por la intensidad de lo que había vivido. Sus manos todavía temblaban mientras buscaba en el rostro de él la certeza de que estaban a salvo. Sus ojos, claros y llenos de preocupación, se encontraron con los de ella, y en ese instante, todo el ruido del mundo desapareció. No, no me mires así, susurró, tratando de apartar la vulnerabilidad que la invadía. No después de ver lo que soy. Él sonrió suavemente, sin palabras crueles ni dudas. Su mano se posó sobre la de Lía, cálida, firme, y la sostuvo sin apuro, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Te vi desde el principio, dijo finalmente. No desde la cicatriz, ni desde la lucha, sino desde ti. Lía sintió que un calor recorrió su pecho, algo que no podía contener ni disimular. Era miedo, sí, pero también una emoción intensa y maravillosa. El amor estaba allí, palpable y real, naciendo entre los restos del caos. Nunca había imaginado que alguien pudiera verla de esa manera, aceptar cada parte de ella sin vacilar, incluso lo que ella misma había aprendido a esconder. Álvaro inclinó la cabeza, acercándose lentamente. Su respiración estaba agitada, pero sus ojos no perdían el enfoque en ella. Lía sintió que el mundo desaparecía a su alrededor, solo quedaban ellos dos, el polvo, la cicatriz y la certeza de que algo había cambiado para siempre. Cuando sus labios se encontraron, no fue un beso tímido ni vacilante. Fue intenso, lleno de todas las emociones que habían acumulado, miedo, alivio, fuerza y deseo. Lía sintió que todo su cuerpo se estremecía mientras sus brazos se aferraban a él, como si no quisiera dejar escapar lo que finalmente había encontrado, alguien que la comprendía y la aceptaba tal como era. El tiempo parecía haberse detenido mientras permanecían allí, abrazados, compartiendo un momento que no necesitaba palabras. La cicatriz, que antes había sido un motivo de rechazo, ahora se sentía como un emblema de su supervivencia, de su fuerza, y Álvaro la veía con admiración, no con lástima. Esa mirada, esa aceptación total, era más poderosa que cualquier espada, más intensa que cualquier batalla. Cuando se separaron apenas unos centímetros, los ojos de Lía brillaban con lágrimas que no eran de dolor, sino de emoción contenida. Álvaro le limpió suavemente una lágrima que se había escapado y le sonrió de nuevo, esa sonrisa tranquila que parecía capaz de calmar cualquier tormenta. No voy a irme, dijo. Nunca. Lía asintió, incapaz de hablar, pero con cada latido de su corazón sintió que todo su pasado de rechazo y soledad había sido solo un preludio para este momento. La cicatriz ya no la definía como una víctima, ahora era un símbolo de su fuerza, y el amor de Álvaro la confirmaba, la completaba, la hacía sentir viva de una manera que nunca había experimentado. El sol comenzaba a elevarse, iluminando los escombros y los cuerpos caídos, pero Lía no veía nada más que a él. La ciudad podía esperar, los peligros podían esperar. Por primera vez, no sentía miedo del futuro. Solo sentía el calor de su presencia, la certeza de que estaba protegida, y la certeza de que había encontrado algo que valía más que cualquier victoria sobre los enemigos, el amor verdadero. Mientras se incorporaban, caminando lentamente entre las sombras de la ciudad, Lía comprendió que nada podría separarlos. Todo lo que había sufrido, todas las miradas que la habían rechazado, todas las veces que había tenido que ocultarse, la habían llevado hasta este instante. Y ahora, con Álvaro a su lado, sabía que podía enfrentar cualquier cosa que el mundo les arrojara. Por primera vez en su vida, Lía estaba completa. La cicatriz seguía allí, pero no le dolía. Ahora era parte de su historia, y su historia estaba entrelazada con la de Álvaro. Y eso era suficiente. La ciudad despertaba lentamente, bañada por la luz cálida del sol que se filtraba entre los edificios todavía marcados por los restos de la batalla. Las calles, antes llenas de murmullos y miradas de desprecio, estaban ahora llenas de un silencio expectante. Lía caminaba al lado de Álvaro, con la mano entrelazada en la suya,
sintiendo cada paso como un nuevo comienzo. La cicatriz en su rostro ya no era un peso ni una vergüenza. Era un recuerdo de todo lo que había sobrevivido, y ahora brillaba como un símbolo de fuerza. A medida que avanzaban, notaron que los vecinos y los estudiantes comenzaban a mirar de manera diferente. No había burla ni rechazo. Algunos se acercaban tímidamente, admirados, otros simplemente los observaban, sabiendo que habían sido testigos de algo extraordinario. Lía no necesitaba su aprobación, pero era extraño ver que finalmente el mundo la miraba sin miedo. Sin embargo, su atención estaba completamente en Álvaro, y sentir que él la acompañaba le daba más seguridad que cualquier mirada externa. Se detuvieron en un pequeño parque cerca del centro de la ciudad. Los árboles lanzaban sombras largas sobre la tierra y los bancos, y el aire olía a flores y tierra húmeda. Lía respiró profundamente, dejando que la tranquilidad la envolviera por primera vez en años. Álvaro la miró con esos ojos claros llenos de ternura, y ella comprendió que nada de lo vivido la había preparado para la intensidad de ese momento. Todo esto, dijo Lía, señalando la ciudad a su alrededor. Antes me habría dado miedo. Pero ahora, hizo una pausa y sonrió. Ahora solo siento que podemos con todo. Él le acarició suavemente la mejilla, la cicatriz que una vez fue motivo de rechazo, y le sonrió con esa calma que siempre la había desarmado. Siempre supe que eras fuerte, dijo. Pero verte hoy, luchando y sobreviviendo, me hace admirarte aún más. Lía sintió un calor recorrer su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía dudas. El pasado, la soledad, el dolor, todo había sido solo un camino que la había llevado hasta él. Álvaro no solo la veía completa, sino que la aceptaba con todo lo que era, y eso la llenaba de una felicidad profunda que no podía contener. Se sentaron juntos en un banco, con los dedos entrelazados, dejando que la calma los envolviera. La ciudad a su alrededor parecía respirar con ellos, un mundo que había cambiado y que les ofrecía la oportunidad de empezar de nuevo. Lía se apoyó ligeramente en el hombro de Álvaro, sintiendo como su cercanía borraba cualquier residuo de miedo o inseguridad. ¿Sabes?, susurró Lía. Nunca imaginé que alguien pudiera quererme tal como soy. No solo aceptarme, sino amarme. Yo tampoco, respondió Álvaro. Pero aquí estamos. Y siempre estaremos juntos. Las palabras se mezclaron con el sonido del viento entre los árboles y el canto de los pájaros que volvían a la ciudad. No había peligro, no había amenaza. Solo ellos y la certeza de que habían encontrado algo que trascendía todo lo que habían vivido, un amor verdadero, sólido, inquebrantable. Lía se giró para mirarlo, y esta vez no había miedo en sus ojos, solo alegría y confianza. Álvaro le tomó ambas manos y la miró fijamente, transmitiendo todo lo que no necesitaba decir. En ese instante, ella comprendió que la aceptación y el amor eran mucho más poderosos que cualquier rechazo que hubiera recibido antes. El sol se elevaba lentamente, iluminando la ciudad y sus calles con un tono dorado que parecía bendecir su futuro. Lía se inclinó hacia él, y juntos compartieron un beso tranquilo, lleno de promesas y ternura, sin prisa, sin dudas. Mientras se separaban, Álvaro sonrió y le susurró: «Vamos a construir algo hermoso juntos». Lía asintió, su corazón latiendo con fuerza, pero sin miedo. Por primera vez en su vida, estaba segura de que podía enfrentar todo, porque no estaría sola. Su cicatriz ya no era un recordatorio de rechazo, sino un símbolo de todo lo que había superado y de lo que aún estaba por venir. Juntos caminaron por las calles de la ciudad, dejando atrás la oscuridad y el pasado, con la certeza de que la vida les había dado una segunda oportunidad. Y mientras avanzaban hacia un futuro lleno de esperanza, amor y felicidad, Lía comprendió que todo lo que había vivido había valido la pena, porque finalmente había encontrado lo que siempre había buscado, alguien que la veía, la aceptaba y la amaba por completo. Y así, con la luz del sol abrazándolos y la ciudad despertando a su alrededor, Lía y Álvaro comenzaron su nueva vida, juntos, fuertes y felices, sabiendo que nada podría separarlos jamás. El amor había ganado, y la cicatriz que alguna vez fue motivo de dolor ahora brillaba como un testimonio de su fuerza, su valentía y su felicidad.